Hola. Bien, vamos a continuar con ya la parte final del curso, ¿no? Antes de ver lo que es córnea, donde nos habíamos quedado la semana pasada, de hecho que vamos a tener que hacer una clase virtual el día domingo, eso de plano, porque falta todavía boca y oído, ¿no? Ya con eso sí cerramos, pero el día domingo vamos a empezar a las 9 de la mañana. ¿No? Usualmente empezábamos a las 10, pero vamos a empezar a las 9 el día domingo, así que avisen a todos los compañeros, por favor. Bueno, la córnea es el primer lente, como ya habíamos visto la semana pasada, el primer lente que está en la parte más anterior del globo ocular y es más o menos un sexto de la circunferencia, ¿no? Es un sexto de la circunferencia. Todo lo demás es fibrosa, sí es fibrosa, pero es la esclera, ¿no? No es translúcida como lo es la córnea. La nutrición de la córnea depende de los líquidos, ¿no? El líquido que está en la parte anterior, que es la lágrima, y el líquido que está en la cámara, ¿no? En la cámara anterior, que es el humor acuoso, ¿ya? Y la función es la refracción de los rayos de luz, ¿no? Es el primer lente, como ya lo habíamos explicado en la clase pasada. Las capas son el epitelio, la capa de Bowman, el estroma, la membrana de Descemet y el endotelio, ¿no? Yendo de afuera hacia adentro, ¿no? Estamos yendo de la parte más externa hasta la parte más interior, ¿no? Ahí tenemos, miren ustedes, ahí está el epitelio, ¿no? Es la capa más externa, la que está en contacto con la película lagrimal. De ahí tenemos el estroma, la capa, la membrana de Descemet y el endotelio, ¿no? En la parte interna, que es el endotelio, es el que colinda o está en relación con el humor acuoso, ¿no? Acá está el humor acuoso, es de la cámara anterior, si recordamos un poquito, todo esto es el segmento anterior, desde el cristalino hasta la córnea, todo es el segmento anterior, con su cámara anterior y su cámara posterior. ¿Quién divide en ambas cámaras? El iris, ¿no? Este es el iris, ¿ok? Acá también lo mismo, el esquema, el epitelio, después tenemos la membrana de Bowman, el estroma, ¿no? El estroma, que es la parte más gruesa, la membrana de Descemet y el endotelio, ¿no? La esclera es la otra parte de la fibrosa, ¿no? La parte opaca de la fibrosa, ¿no? Lo blanquito que vemos en el ojo, ¿no? Eso es el esclera. Cubre los 5/6 posteriores del globo ocular. Ellos sí se nutren de vasos llamados vasos epiesclerales y vasos coroideos. Es opaca y en ella están insertados los músculos oculomotores que ya vimos la clase pasada, ¿no? Su función es brindarle consistencia al globo ocular. Ahí tenemos, miren, siempre es bueno orientarnos. Este es un corte, axial, ¿no? del globo ocular. Acá tenemos la córnea, segmento anterior, segmento posterior, cámara anterior, cámara posterior, todo es el segmento anterior. Y ahí ustedes ven cómo la esclera, ¿no? Esta es la córnea, la esclera, los 5/6 de la esfera, están pues nutridos por unos vasos llamados vasos epiesclerales
y otros vasos que están en la coroides, que es una capa que vamos a ver después, que son los vasos coroideos, ¿no? Ellos nutren a la esclera, ¿no? Es una vena llamada vena vorticosa. Esos son los vasos coroideos. Y esos son los vasos epiesclerales, ¿no? Son todos los que le dan nutrición a la esclera. La coroides es la capa, digamos, que le sigue en profundidad a la fibrosa. Es una capa delgada de tejido muy vascularizado y pigmentado, ¿no? Eso es importante, de color pardo oscuro, que cubre los 5/6 posteriores del globo ocular. Ya en la clase pasada habíamos mencionado lo importante digamos, dentro de las características del ojo, que necesitamos oscuridad dentro del ojo, ¿no? Una cámara oscura. Por eso que tenemos esta coroides, que es vascularizada y pigmentada. ¿Para qué? Para que los rayos de luz puedan impregnarse en la retina, que es la capa más profunda, la capa nerviosa, que vamos a ver a continuación. Dentro de las capas de la coroides tenemos a la lámina fusca, la capa de los grandes vasos, la capa de los capilares y la membrana vítrea, ¿no? O membrana de Bruch. Nuevamente el mismo dibujito. Ahí tenemos lo de la coroides, como ustedes ven, una capa bastante vascularizada. Ahí tenemos ya es la retina, ¿no? Ahí estamos entrando ya en la capa más profunda. Eso no pertenece a la coroides, ¿no? Pues son los vasos retineales. Y hacia la parte anterior, miren ustedes, hacia la parte anterior, la coroides va a sufrir una especie de modificación, ¿no? Y va a formar el cuerpo ciliar y el iris. Por si acaso, el cuerpo ciliar y el iris también son pigmentados. Por eso es que nosotros, pues, el iris lo vemos de color, ¿cierto? Eso va a depender mucho de las características genéticas de la persona, ¿no? Sobre todo el color, que puede ser un color muy intenso, un color negro, como puede ser un color muy claro, ¿no? Azul o un celeste, ¿no? Eso va a depender de la cantidad de pigmento que contenga ese iris, ¿no? Entonces, como bien dice acá, hacia la parte anterior, el cuerpo ciliar es la continuación de la coroides, y la función del cuerpo ciliar es suspender al cristalino, ¿no? Mantenerlo ahí suspendido, ¿no? En posición. ¿Para qué? Para que se pueda producir el llamado reflejo de la acomodación. También el cuerpo ciliar se va a encargar de producir el humor acuoso, como vamos a ver después. Y el cuerpo ciliar está formado por una especie de deditos, le digo yo, una especie de dedos, que son los procesos ciliares, ¿no? Los procesos ciliares. ¿Lo vemos? Bueno, el epitelio ciliar, el estroma ciliar y el músculo ciliar, ¿no? Esas son las partes más importantes, desde la parte más periférica hasta la parte más central, ¿no? Epitelio, estroma y músculo. Ahorita lo vamos a ver en imagen. Ahí también miren ustedes, estos son los procesos ciliares, ¿ven? Procesos ciliares, todo es el cuerpo ciliar, ¿no? El epitelio, el estroma y la parte muscular. Vean ustedes cómo a través de este ligamento, la zónula, los procesos ciliares sujetan al cristalino, ¿no? Lo mantienen suspendido, ¿ok? Y a través de la contracción de los músculos ciliares, este cristalino se puede adelgazar o se puede ensanchar. Ese es el famoso reflejo de acomodación, ¿ok? Si yo quiero enfocar
un objeto, ¿no? A una distancia determinada, yo tengo que disminuir el grosor o aumentar el grosor del cristalino de acuerdo al enfoque que yo le quiera dar a ese objeto. Ese reflejo de acomodación se pierde con la edad. ¿Ya? Ustedes son jóvenes todavía, pero de acá a unos, no sé, 20 años, 25 años, se van a dar cuenta que ya no pueden leer bien de cerca. Les va a costar leer de cerca. ¿Por qué? Porque su cristalino va a ir perdiendo poco a poco ese poder de acomodación. Eso se llama presbicia. ¿Ok? Y eso evidentemente tiene que corregirse con unos lentes, ¿no? Ahora existen los multifocales, ¿no? Como el que tengo yo en este momento. Antes había unos bifocales, que era un poco difícil el enfoque, ¿no? Pero ahora la tecnología ha avanzado mucho. Entonces, ese es el famoso reflejo de la acomodación, ¿ya? Entonces, acá tenemos los procesos ciliares, la zónula que sujeta, es un ligamento que sujeta al cristalino, y el cristalino, al igual que la córnea, tiene que ser totalmente transparente, translúcido, ¿ya? Cuando el cristalino se comienza a opacar, se puede opacar, o sea, puede perder esa transparencia, eso también es otra enfermedad que ustedes deben haber escuchado más de una vez, que es la famosa catarata, ¿no? La catarata es cuando se opacifica el cristalino. Eso evidentemente también ocurre en algunas personas ya de cierta edad avanzada, ¿no? Ahí tienen ustedes el músculo ciliar, el que va a regular la acomodación del cristalino. Esos son, es la zónula. En realidad la zónula es esto de aquí. Por si acaso acá la flechita se ha corrido un poco. La zónula es este ligamento, y estos deditos que ven acá son los procesos ciliares, ¿no? Esos son los procesos ciliares. Ahí la flechita se corrió un poco. Bien, y el iris es la continuidad de los procesos ciliares, ¿ya? Del cuerpo ciliar, es la continuidad, pero evidentemente es una prolongación más amplia, ¿no? Y que en el centro siempre deja un diafragma, deja pues un orificio, que es la pupila, ¿ya? Entonces ahí dice, ¿no? Es el diafragma regulable de la pupila que controla la cantidad de luz que ingresa al ojo. Claro, o sea, si nosotros ingresamos a un ambiente oscuro, ¿no es cierto? Como cuando entramos a una sala de cine, por ejemplo, ¿no? Venimos de la calle, entramos a la sala de cine, no vemos nada, ¿no? Entonces, automáticamente el iris se dilata, ¿no? Actúa el músculo dilatador del iris, se dilata, ¿para qué? Para que a través de la pupila pueda ingresar mayor cantidad de luz, mayor cantidad de información, ¿ok? Y yo pueda ya ir viendo, distinguiendo algunas figuras en la oscuridad, ¿no? Igual, cuando yo salgo a un ambiente de mucha luminosidad, la pupila, al contrario, el esfínter pupilar, el músculo esfínter de la pupila, contrae a la pupila para que entre menos luz. Entonces, de esa manera yo puedo regular la cantidad de luz que ingresa al globo ocular. El diámetro pupilar, dependiendo de la cantidad de luz a la cual estoy expuesto, va de 1 a 8 milímetros, ¿no? En condiciones normales, ¿no? En condiciones normales. Estamos hablando del iris, ¿no? Sus capas, tenemos la superficial anterior, el estroma, donde está el músculo del esfínter pupilar, y la capa de epitelio pigmentado, donde está el músculo dilatador de la pupila, ¿no? El esfínter dilatado. Por si acaso, cuando actúa el músculo esfínter de la pupila se contrae, eso se conoce como miosis, ¿no? En cambio, cuando actúa el dilatador de la pupila, se conoce como midriasis, ¿no?
¿Quién regula el esfínter de la pupila? Regulan fibras parasimpáticas. ¿Quién regula al dilatador de la pupila? Fibras simpáticas. ¿Ya? El simpático y el parasimpático son los que regulan la miosis y la midriasis. ¿Ya? Ahí tienen ustedes el iris, ¿no? Es como el mismo cuerpo ciliar, pero es una prolongación mucho más grande, ¿no? Y que tienen en el estroma, metido en el estroma, tiene el músculo esfínter y dilatador de la pupila, ¿no? Ahí está el esfínter de la pupila, ese es el dilatador de la pupila, ¿no? Y viene la última capa, la capa ya también llamada nerviosa, ¿no? La capa nerviosa, pero creo que todos estamos acostumbrados más a llamarlo como la retina. Es el revestimiento más profundo, ¿no? Del globo ocular, el revestimiento interno, y obviamente toda la parte posterior de toda esa cubierta es fotosensible, ¿no? La parte anterior no es fotosensible, por eso que le llaman porción anterior, es ciega, ¿no? No capta los estímulos luminosos. Ahora, ¿por qué los capta? Por la sencilla razón que esta retina está conformada por células nerviosas que son fotosensibles y son los que directamente captan los rayos de luz, ¿no es cierto? Por ejemplo, cuando estamos en un ambiente así oscuro como este, actúan más que todo las células llamadas los bastones, ¿no? Que son, como le digo, son neuronas modificadas. Y básicamente vemos en escala de grises, ¿no? En oscuridad pues nadie ve a color, ¿no? Lo vemos en escala de grises. En cambio, cuando estamos en ambientes más iluminados, ahí sí podemos captar los colores a través de los conos, ¿no es cierto? Ahí sí vemos pues a color, ¿no? Tenemos dentro de las capas de la retina, tenemos el epitelio pigmentario, la capa de los fotorreceptores, los conos y bastones, la capa de neuronas bipolares y la capa de neuronas ganglionares. Esta capa de neuronas ganglionares es la capa que le va a dar nacimiento al nervio óptico, al segundo par craneal. Y ahí va a nacer el nervio óptico. Y ahorita lo vamos a ver. Ahí tenemos, ¿vean? Todo es la retina, lo que está en amarillo, todo es la retina, ¿no es cierto? Y la parte posterior de la retina únicamente es la capa fotosensible. Acá tenemos una pequeña muesca llamada fóvea, o fovea, algunos llaman fovea, otros llaman fóvea, que es más delgadita, ¿no? Es menos gruesa, pero es la parte más sensible de la retina. ¿Por qué? Porque acá hay puros conos nada más. Aquí hay puros conos. Visión a color. Cuando yo quiero, por ejemplo, enfocar un objeto, automáticamente todos los rayos que son refractados por la córnea y por el cristalino van a caer acá, en esta zona de la fóvea, porque es la zona de máxima agudeza visual. ¿Ya? En cambio, miren ustedes acá, después van a ver ustedes cómo las células ganglionares van a emitir sus fibras nerviosas y van a formar el nervio óptico. Este es el nervio óptico. Entonces acá, en esta zona del nervio óptico que se llama papila, así se llama, papila, ahí no va a haber conos y bastones. Ahí van a haber solamente fibras nerviosas, pero que no son fotosensibles. Las fibras son solamente conductoras, no son fotosensibles. Entonces, este es el punto ciego, le llaman, ¿no? La papila es el punto ciego del ojo.
O sea, con ese punto, a ese nivel, yo no capto imagen. En el resto de la retina sí, ¿no? Sobre todo acá en la zona de la fóvea. ¿Ya? Muy bien. Ahí tenemos la retina. Esa es la fóvea que les hacía mención. Y ese es el nacimiento, pues, del nervio óptico, ¿no? La papila, ¿no? Cuando hay un glaucoma, algo hablamos de glaucoma la semana pasada, cuando aumenta la presión del humor acuoso, ¿no? El humor acuoso se produce acá, en los procesos ciliares, ahí se produce el humor acuoso. Y de la cámara posterior, el humor acuoso a través de la pupila pasa a la cámara anterior y se drena en este conducto, que es el conducto de Schlemm. Ahí se drena el humor acuoso. ¿Ok? Entonces hay una recirculación del humor acuoso. Cuando por A o B razones el humor acuoso no se recicla adecuadamente y se acumula en el segmento anterior, aumenta la presión intraocular y eso es lo que se conoce como glaucoma. Y ese aumento de la presión de la cámara anterior y posterior, o sea, de todo el segmento anterior, también repercute en el humor vítreo y presionan acá al nervio óptico, como que lo empujan hacia adentro, ¿no? Y eso a la larga puede producir ceguera. O sea, el glaucoma, cuando no es tratado, a la larga puede producir ceguera por un acopamiento del nervio óptico, una degeneración del nervio óptico, ¿ya? Ahí está lo que les decía, ¿no? Las capas de la retina, ¿no? Tenemos ahí el epitelio pigmentario, que este epitelio pigmentario descansa sobre la coroides. Y este epitelio pigmentario, en general, pues toda la retina es muy delicada, ¿okay? Fácilmente se desprende. Este epitelio, con toda la capa después que vamos a ver de células nerviosas, estas son las células nerviosas, se pueden desprender de la coroides. Es lo que se conoce habitualmente como desprendimiento de retina. ¿Okay? Por ejemplo, traumatismos constantes, golpes, qué sé yo, pueden condicionar desprendimiento de retina. Han habido, por ejemplo, muchos boxeadores que han tenido que dejar el box, el deporte. ¿Por qué? Porque han tenido un desprendimiento de retina y evidentemente pues eso lo lleva a la ceguera. ¿Ya? También hay desprendimiento de retinas que son espontáneos, sin necesidad de que exista un traumatismo, un golpe, ¿no? Y eso evidentemente necesita un tratamiento especial. Ahí tenemos ya la capa de fotorreceptores, ahí están los conos y los bastones, que es la capa pues, directamente fotosensible, ¿no? Esa es la capa de neuronas bipolares, todas estas son neuronas. Y después tenemos la capa de células ganglionales, que es donde nacen las fibras nerviosas que van a formar el nervio óptico. ¿Ya? Bien, el cristalino, ya algo hemos hablado, es un lente biconvexo, elástico, está formado por varias capas de fibras concéntricas y está rodeado por una capa elástica y se mantiene en su posición por algo que también ya mencionamos, que es la zónula, ¿no? La zónula ciliar. Y su curvatura va a variar de acuerdo a la acción de los músculos ciliares, ¿no? Esto se llama, como ya lo hemos mencionado, reflejo de la acomodación. ¿Ya? Ahí tenemos, ¿no? El cristalino, capas concéntricas, translúcidas, transparentes, ¿no? Una capa elástica que lo envuelve externamente y la zónula, que es la que sujeta el cristalino a los procesos ciliares. El humor vítreo, ¿no? El humor vítreo es una especie de gel, es una sustancia gelatinosa,
transparente también, translúcida, que ocupa todo el segmento posterior del ojo y está constituido por glucosaminoglucanos, por eso esa consistencia gelatinosa. No se recambia y se forma desde la etapa embrionaria, ¿no? El humor vítreo lo que hace es mantener la turgencia, ¿no? La consistencia del ojo, ¿no? Hay lesiones a veces traumáticas del ojo, sobre todo con objetos punzocortantes, en donde prácticamente se pierde todo el contenido del ojo, ¿no? O sea, se pierde el humor vítreo y ese ojo ya se estropea, ya no hay forma como recuperarlo. No queda otra que hacer una evisceración, ¿ya? Ahí tenemos el humor vítreo, ¿no? Ocupa todo el segmento posterior, ¿no? Todo esto es el segmento posterior, ¿ya? Ahí está la membrana hialoidea, ¿no? Es una especie de concentración de glucosaminoglucanos que forman como una especie de una membrana que está uniendo el cristalino con la capa de la retina. El humor acuoso, ya hemos hablado un poco sobre ello, ¿no? Es un filtrado de plasma, es un líquido totalmente translúcido y se recambia constantemente, a diferencia del humor vítreo, ¿no? Y se drena, o mejor dicho, se recicla a nivel del conducto de Schlemm, que está en el ángulo iridio-esclerocorneal. Su función es mantener una presión intraocular pues, adecuada, ¿no? Que en este caso va de entre los 10 y los 20 milímetros de mercurio, ¿no? Entonces, como ya habíamos explicado, acá en los procesos ciliares se forma el humor acuoso, es un filtrado de plasma, circula por todo el segmento anterior y se recicla acá en este conducto de Schlemm, que al final desemboca en el torrente venoso, ¿no? O sea, ese líquido, como todos los líquidos corporales, al final, cuando se reciclan, regresan al torrente venoso. Y es así como se ve un fondo de ojo, ¿no? Se ve la papila, ¿no? Que es el punto donde empieza el nervio óptico, ¿no? Y por ahí justamente emergen los vasos retinianos, ¿no? Ahí ustedes ven los vasos retinianos, cómo salen del mismo nervio óptico. Y acá tenemos esta zona que se le llama la mácula, que corresponde a la fóvea, ¿no? La zona esa media deprimida de la retina, donde hay más concentración de conos, la zona de máxima visión. Entonces podríamos decir que la mácula es la zona de máxima visión y la papila es el punto ciego, es la zona de visión nula, ¿ok? Así se ve un fondo de ojo, ¿no? Ahora, para poder verlo así, obviamente yo tengo que preparar al paciente, ¿no? Tengo que poner unas sustancias que le provocan la midriasis para que la pupila se pueda abrir un poco más, se dilata la pupila, mejor dicho, y a través de la pupila yo puedo observar el fondo del ojo ayudado de una luz, ¿no? Ahí está la papila, como les decía, y esa es la mácula, que es la zona de la fóvea, donde, repito, hay una mayor concentración de conos. Muy bien, pasamos a ver la otra cavidad de la cara que nos quedaba pendiente, que era la nariz. Es la nariz. Bueno, la nariz está constituida por la nariz propiamente dicha y las fosas nasales, ¿no? La nariz propiamente dicha y las fosas nasales. La nariz la podemos definir como una eminencia voluminosa, piramidal, impar y media que ocupa el centro de la cara, ¿no? Planos
los que ya conocemos, ¿no? La piel, una capa adiposa superficial, una capa fibromuscular, una capa adiposa profunda, una lámina fibrosa longitudinal, ¿no es cierto?, que está conformada por, si es la zona de hueso, periósteo, si es la zona de cartílago, pericondrio, y también puede corresponder a algunas zonas a ligamentos, ¿no? Y ya en la capa más profunda, el que le da soporte y forma el esqueleto de la nariz son los cartílagos y los huesos, ¿no? Acá tenemos, acá con el número 1 la piel, con el número 2 es la capa adiposa superficial, después tenemos la capa fibromuscular, que es esta de aquí, no se ve bien el número 3, pero esta es capa fibromuscular. La capa 4 es la capa adiposa profunda. Ya la capa 5 puede estar constituida por periósteo, puede estar constituida por pericondrio, o por ligamentos, ¿no? Y ya después tenemos ya los cartílagos y los huesos propios de la nariz, ¿no? Esas son las capas que podemos identificar en la nariz. Con respecto a los huesos, tenemos los huesos propios de la nariz, la apófisis ascendente del maxilar superior. Vamos a verlos mejor ahí. Acá tenemos los huesos propios de la nariz. También se le llaman huesos nasales, ¿ya? Son sinónimos. Decir hueso nasal es lo mismo que decir hueso propio de la nariz, por si acaso. Y acá tenemos la apófisis ascendente del maxilar superior, ¿no? Esto le da un armazón, digamos, ósea, ¿no?, a la nariz. Ya después la parte más anterior vamos a ver que son cartílagos, ¿no? Cartílagos. Dentro de los cartílagos tenemos al cartílago del tabique, los cartílagos laterales, los cartílagos alares y los cartílagos accesorios, ¿ya? Ahí tenemos los cartílagos laterales y en el centro tenemos el cartílago del tabique, ¿no? Si nosotros nos movilizamos la nariz, la parte anterior, vamos a ver que es bastante móvil, ¿no? Es justamente por estos cartílagos, ¿no? Ahí no hay hueso. Luego tenemos acá con el número 1, acá tenemos una especie de una cruz, se le llama la cruz interna. Acá tenemos la cruz media con el número 2 y con el número 3 la cruz externa, ¿no? Son simplemente conformaciones que adoptan los cartílagos de la nariz, ¿no? Con el número 4 acá tenemos los cartílagos sesamoideos, son chiquitos. Con el número 5 tenemos un ligamento acá en la punta de la nariz, el ligamento intercrural, y con el número 6 acá tenemos el ligamento intercartilaginoso, ¿no? Esa es toda la parte cartilaginosa de la nariz, ¿no? La parte anterior. Y ese es el tabique, ¿no? El tabique posterior está conformado por huesos, ¿no? La lámina vertical del etmoides y el vómer. Esta es la parte ósea, la parte posterior del tabique. Y la parte anterior del tabique está constituida por el cartílago cuadrangular, ¿no? Todo esto forma el tabique nasal, es lo que separa ambas fosas nasales, ¿no? Derecha e izquierda. Ya habíamos visto esto en los músculos de la expresión facial. Acá tenemos el músculo piramidal, que está prácticamente en la raíz de la nariz. Tenemos el elevador común del labio y del ala de la nariz, que es el 2, elevador común del labio y del ala de la nariz. Tenemos el propio o el alar, ¿no? Propio o alar.
El quinto, que es este de acá, es el depresor del tabique. Acá tenemos el transverso, también es propio del de la nariz, de su fase transversa. El compresor menor, con el número 7, y el dilatador anterior, que vendría a ser este de acá, ¿no? Dilatador anterior. De hecho, que cuando nosotros vemos, sobre todo en niños, es muy notorio, ¿no? Que están con insuficiencia respiratoria por una neumonía, qué sé yo. Ustedes van a ver cómo estos músculos comienzan a dilatar el ala de la nariz, y es lo que se conoce como el aleteo nasal, ¿no? Es bastante notorio en niños que están con insuficiencia respiratoria, ¿no? Dilatan las fosas nasales con bastante notoriedad, ¿no? Producto de la insuficiencia respiratoria. Acá tenemos la parte vascular, acá tenemos la facial, ¿no? La arteria facial, que al final va a dar varias ramas, pero termina en la angular, ¿no? La angular es la parte ya final, que termina en la parte más superior de la nariz, ¿no? Es más, tenemos acá una ramita que es la supratroclear, ¿no? Que es la parte ya última, terminal, final. Acá tenemos, esta es la facial, acá tenemos esta va al labio, perdón, esta es la coronaria, labial superior, va al labio superior. Acá tenemos la rama alar inferior y la alar superior, las dos alares, ¿no? La inferior y la superior. Y la etmoidal anterior, que va a la zona del tabique, ¿no? Todas estas zonas es bastante irrigada. Por eso es que muchas personas siempre dicen, ¿no?, de que cualquier lesión infectada alrededor de la nariz puede traer ciertas complicaciones, sobre todo infecciosas, ¿no? Justamente porque es una zona bastante irrigada y los gérmenes que de repente nos llevamos con las manos al rascarnos, qué sé yo, se puede ingresar por todas estas conexiones arteriales y pueden infectar pues toda la zona de parte de la nariz y parte del rostro, ¿no? Puede ocasionar una infección bastante severa, ¿no? Lo que se llama celulitis, ¿no? La celulitis de la cara. Una consulta. Sí. La rama final de la arteria facial vendría a ser la angular o la supratroclear. En este caso la supratroclear, pues es la última ya, ¿no? Es la última, sí. Aunque la gran mayoría si uno revisa varias bibliografías, todos mencionan la angular, pero en realidad es la supratroclear, la última ya rama, la más chiquita. Ahí tenemos las ramas etmoidales, perdón. Las etmoidales anteriores. Tenemos ya, estas son las ramas terminales de las etmoidales, que se van hasta la punta de la nariz. Estos son los nervios, perdón, estos son los nervios. Estos son los nervios. Este es el etmoidal anterior, ¿no? Su rama terminal está aquí. Este es el infraorbitario. ¿Se acuerdan que es rama del quinto 2? El infraorbitario. Y este es el infratroclear, ¿no? Esto es ya la parte nerviosa, los nervios, ramas del quinto 2 y ramas del quinto 1. Acuérdense que tanto el quinto 1 como el quinto 2 dan ramas solamente sensitivas, nada más, ramas sensitivas. Muy bien, y ya para ir terminando, vamos a ver las fosas nasales, ¿no? Ahí vamos a ver los orificios anteriores, o las narinas, ¿no? Narinas, orificios anteriores, la pared interna, la pared externa y las coanas, ¿no? Los orificios posteriores, o también llamados coanas, ¿no? Ahí están las narinas y las coanas, ¿no? Entre ambos orificios, ¿no es cierto?, vamos a encontrar las fosas nasales.
Acá destacan los cornetes, pues, ¿no? Cornete superior, cornete medio, cornete inferior, ¿no? Son masas óseas que están cubiertas por epitelio respiratorio, ¿no? Ustedes ya deben haber sabido, deben haber estudiado que el epitelio respiratorio es un epitelio pseudoestratificado, ¿no es cierto? Tiene muchas células caliciformes que producen gran cantidad de mucosidad, gran cantidad de moco, ¿ok? Entonces, aquí tenemos, los cornetes. Algunos otorrinolaringólogos le llaman turbinas, ¿no? Porque parecen las turbinas de un avión, ¿no? Le llaman turbinas, ¿no? Y debajo de los cornetes, ¿no?, tenemos un espacio que son los llamados meatos, ¿no? Los meatos, ¿no? Los meatos. Acá se ve claramente el orificio de la trompa faringotimpánica, ¿no? La trompa faringotimpánica está su orificio, que es la comunicación de la faringe con el oído medio. Bueno, hay un epónimo que hasta ahora se usa, que es la famosa trompa de Eustaquio, ¿no? Esa es la trompa faringotimpánica. Ese es el tabique, que ya lo vimos, el tabique óseo y cartilaginoso, pero ahí está revestido de mucosa nasal, ¿no?, de epitelio respiratorio. Ahí están los cornetes que les hacía mención, o turbinas, ¿no? Cornete superior, medio, inferior. El meato superior es el espacio que está inmediatamente por debajo del cornete superior, ¿no? Ahí vamos a encontrar el punto de desembocadura del seno esfenoidal y las celdas etmoidales posteriores. Vamos a darle una miradita, ahí está, miren, ¿no? Este es el punto de desembocadura, de drenaje del seno esfenoidal. Recuerden que los senos son cavidades que están dentro del espesor de los huesos y que también están recubiertas por epitelio respiratorio, ¿no? Como ustedes pueden ver acá en el dibujo del néter, vean ustedes, ¿no? El seno esfenoidal está cubierto de epitelio respiratorio, que tiene, como yo les había dicho ya, abundantes células caliciformes que producen gran cantidad de moco. Entonces, cuando una persona se resfría, cuando sufre un resfriado común, no solamente pues la mucosa nasal produce moco, sino también los senos también producen moco, ¿no? Y cuando este moco no se drena adecuadamente, puede infectarse y se produce pues ya la llamada sinusitis, ¿no?, que es la infección del contenido de los senos, ¿no? Sinusitis. El meato medio también es el que está por debajo del cornete medio. Ahí vamos a encontrar un bultito, una zona abultada que se le conoce como la bula etmoidal. Vamos a encontrar un canal llamado canal del unciforme. Vamos a encontrar las celdas etmoidales anteriores, las celdas etmoidales medias, el punto de desembocadura del seno frontal y el punto de desembocadura del seno maxilar superior, ¿ya? Vamos a verlo. Ahí tenemos acá tenemos la bula, que está de acá. Este es el canal del unciforme. Este es el punto de desembocadura del seno frontal, como ustedes ven, también tiene su epitelio respiratorio. Y este es el punto de desembocadura del seno maxilar superior, ¿ya? Maxilar superior. El meato inferior está debajo del cornete inferior y ahí, creo que ya en la clase pasada lo había dicho, ahí va a desembocar el conducto lácrimo-nasal, ¿no?, que tiene su origen en el canto interno del ojo, ¿cierto? En el canto interno, ahí están los conductillos que desembocan en el saco lacrimal y de ahí todas las lágrimas se drenan hacia el meato inferior a través del conducto lácrimo-nasal. Por eso es que cuando nosotros
lagrimeamos de más o lloramos, todo ese contenido de lágrimas drena hacia las fosas nasales, ¿no? Esa es la razón. Entonces, acá está el punto de desembocadura del conducto lacrimonasal. A veces ese conducto se obstruye, ¿no? Se obstruye e inclusive hasta se puede infectar, ¿no? Una dactiocistitis. Entonces, con unos aparatitos, así como una especie de unos alambrecitos, el oftalmólogo desobstruye al conducto lacrimonasal. Es un procedimiento bastante frecuente que hace el oftalmólogo en este caso. Acá tenemos, vean, este es el orificio que les decía de la trompa faringotimpánica, ¿no? Este orificio faringotubárico. Y es importante porque esto tiene tres partes, ¿no? Una bóveda, que es la parte superior, un repliegue salpingo-palatino, que está en la parte anterior, y un repliegue salpingo-faringio, que está hacia la parte posterior, ¿no? Estos dos repliegues y la bóveda forman el orificio faringo-tubárico o orificio faringotimpánico, ¿no? Que es el punto de unión, de conexión que hay entre la faringe y el oído medio. Por eso es que en los niños, como tienen una trompa faringotimpánica muy cortita, a veces cuando están con procesos faringios hacen otitis, o sea, hacen una infección del oído medio, ¿ya? Eso es porque, como le digo, su trompa faringotimpánica es muy pequeña, muy cortita. Acá está el famoso, pues, anillo de Waldeyer, ¿no? Es un anillo de células linfoideas. Ustedes saben que en varias partes del organismo humano hay acumulación de células linfoideas, o sea, de linfocitos, que se encargan básicamente de la inmunidad, pues, celular, ¿no? O sea, digamos, detienen a los procesos infecciosos, ¿no? A las bacterias, a los virus, etcétera, ¿no? Entonces acá tenemos varias amígdalas o acúmulos de tejido linfoideo, ¿no? A este nivel, justo a la altura de la trompa faringotimpánica, tenemos las amígdalas tubáricas. Hacia la parte posterior de la faringe, esta es la nasofaringe, parte posterior de la faringe, nasofaringe, vamos a tener las amígdalas faringias. Las más conocidas son estas, el número 4, que son las palatinas, que son las que nosotros nos podemos ver ante el espejo, ¿no? Cada vez que abrimos la boca vemos las amígdalas palatinas, a veces bastante hipertrofiadas en algunas personas, y las linguales, ¿no? Que están acá con el número 3, las linguales. Todo esto forma un círculo linfático que se llama anillo de Waldeyer, que sirve de protección para las infecciones, pues, respiratorias que puedan ingresar a través de la cavidad oral, ¿no? A veces estas amígdalas se hipertrofian tanto, sobre todo las palatinas, que el otorrino decide, pues, extirparlas, ¿no? Y se hace el procedimiento que creo que la gran mayoría ha escuchado alguna vez, se hace la amicalectomía, ¿no? O tonsilectomía, se sacan las amígdalas faringias. Y palatinas. Y en los niños, a veces estas amígdalas faringias crecen, se hipertrofian, ¿no? Y también a veces es necesario extirparlas, ¿no? Porque le causa dificultad respiratoria a los niños. Es lo que se conoce como los adenoides, ¿no? Adenoides. Eso también lo hacen los otorrinolaringólogos, ¿no? Es un procedimiento que se hace básicamente en niños, ¿no? Porque ese diagnóstico se hace a esa edad. Bien. Aquí tenemos, esto lo he traído para que ustedes vean el nacimiento del primer par craneal,
el primer par craneal es el olfatorio, y el nacimiento del olfatorio está justamente en el techo de las fosas nasales, ¿no? En la mucosa, ahí nacen las fibras nerviosas del nervio olfatorio. Es un nervio sensorial, ¿no es cierto?, que lo que hacen es captar los estímulos químicos que se producen a través de los distintos olores, ¿ok? Generan potenciales de acción y de ahí atraviesan las cribas del etmoides, la lámina cribosa del etmoides, y van y terminan en un ganglio, porque esto básicamente se podría comparar con un ganglio que vendría a ser el bulbo olfatorio, ¿no? El bulbo olfatorio. Y de ahí se continúa con la cintilla olfatoria. Ya esto es parte de la conformación del primer par nervio olfatorio, que probablemente lo van a revisar ustedes en el siguiente parte del curso, que es la parte de neuroanatomía. Pero es importante que ustedes sepan que el nacimiento del nervio olfatorio, primer par, es en la mucosa olfatoria, en el techo de las fosas nasales. Ahí nace el nervio olfatorio. Así como el nervio óptico, ya hemos visto en diapositivas anteriores, nace de la retina, ahí empieza el nervio óptico, igualito el olfatorio nace a nivel de la mucosa olfatoria. Esta zona de acá es importante, el techo de las fosas nasales, porque vean la proximidad que tenemos con el sistema nervioso central. Aquí ya tenemos el piso anterior de la base del cráneo. Entonces, a veces se producen ciertos traumatismos que pueden pasar inadvertidos. Sobre todo pueden ocurrir cuando estamos pues, en edad muy temprana, ¿no? Son muy niños. Y esta lámina cribosa del etmoide se puede lacerar, ¿ok? Y se puede establecer cierta comunicación entre las fosas nasales y el sistema nervioso central. ¿Y por qué es importante eso? Porque lamentablemente en muchas piscinas existen las amebas de vida libre, ¿ok? Y a veces los niños se bañan en las piscinas y estas amebas de vida libre ingresan por la fosa nasal y si encuentran por ahí un resquicio, encuentran por ahí una pequeña aberturita producto de estos traumatismos, estas amebas de vida libre se pueden meter al sistema nervioso central y pueden producir una meningoencefalitis amebiana, que es algo sumamente grave, sumamente grave. Por eso se recomienda la higiene constante de las piscinas, ¿no? Hay que clorar constantemente las piscinas para evitar pues, de que crezcan estas amebas de vida libre que pueden infectar el sistema nervioso central a través de la vía nasal, ¿no? La proximidad que tenemos en la fosa nasal con el sistema nervioso central. Bien, jóvenes, hasta aquí hemos desarrollado prácticamente la primera parte de la clase, ¿no? Falta, como les dije, lo que es cavidad oral y oído. Eso lo vamos a hacer